Muy buenas noches y buenas tardes, porque como ven, seguimos grabando estos programas veraniegos de Cantabria desde La Solana, desde las instalaciones del Real Club Marítimo de Santander, que nos ha acogido de una manera realmente no solo hospitalaria, sino excelente. Está hoy aquí con nosotros una persona que ha sido fundamental en la transición española, fundamentalmente en la transición en Cantabria, y uno de los hombres que contribuyó de manera singular, por no decir casi única, a que la entonces provincia de Santander pasara a ser la región autonómica de Cantabria. Me refiero a Justo de las Cuevas. Buenas noches, Justo. Hola, buenas noches, Manuel. Me vas a permitir que te tutee por la larga relación que hemos tenido periodística a lo largo de tantos y tantos años. Bueno, usted ha sido uno de los baluartes de que Cantabria se convirtiera en región uniprovincial, de que Cantabria no fuera menos que otras comunidades autónomas, pero sobre todo, y es a lo que me quiero referir ahora, usted ha sido una persona clave en la transición como líder de la Unión de Centro Democrático, la UCD, que fue el partido que con Adolfo Suárez a la cabeza constituyó la vanguardia y realmente la transformación de España de una dictadura en una democracia. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época ahora que se están cumpliendo 40 años de las primeras elecciones, aquellas elecciones de junio de 1977? Bueno, tengo muchos y muy buenos recuerdos y algunos malos recuerdos también, tengo de todo. Lo cierto es que yo me vi metido entonces en lo que fue la transición y luego el estatuto sin buscarlo. Yo no estaba designado a ser el número uno de la UCD en Cantabria y por tanto pues no tenía ni idea, pero al fallar la candidatura de Modesto Piñeiro, por otra parte un señor y un caballero a la cual la comunidad le debe bastante, porque antes de la transición era el hombre que había reivindicado desde la Diputación y desde la Cámara de Comercio, pues en fin, los anhelos y las necesidades de Cantabria. Bueno, pues acosado un poco por amigos, principalmente Fernando Abril, al cual conocía yo profesionalmente porque era ingeniero agrónomo y había trabajado con una empresa nacional de la que yo era consejero. Y luego, bueno, pues por una serie de amigos y al final por el propio presidente de mi empresa, porque yo veía muy difícil que yo pudiera dedicarme a la política de una manera full time y hacer algo serio. Si me permites, Justo, conviene decirle a los espectadores que a algunos ya la transición les queda lejos, que Justo de las Cuevas era un importante empresario del sector agroalimentario en Cantabria, con extensiones por otras comunidades autónomas, entonces provincias españolas. Sí, ahí quería llegar. O sea, yo me vi envuelto y presionado para estar con la UCD, porque en Cantabria la transición yo creo que empezó cuando los ganaderos en su conjunto hicieron una huelga de la leche. No sé si tú recordarás, yo no inicié esa huelga, la huelga la iniciaron Terravitia, que era un socialista honrado, como muchos socialistas por otra parte, y Miguel Guerra, que era un liberal entonces importante. Bueno, lo cierto es que a mí me buscaron otros para que ayudara, porque yo, una de las empresas que tenía, que eran agrarias, muchas de ellas, era una fábrica de piensos y tenía muchos amigos ganaderos. Cuando hubo una reunión en la Cámara de Agraria para tratar del tema, me encontré con que estos, a los cuales querían de alguna manera eliminar, eran los que tenían razón, y me uní a ellos. Me uní a ellos y lo que hice sencillamente fue ayudarles, o sea, organizarles cómo tenía que ser esa huelga, porque tal como lo habían iniciado, aquello no tenía mucha salida. Bueno, lo hicimos, o nos salió también, que movilizamos todo el norte de España y prácticamente toda España, y no le quedó al ministro, entonces Allende,
más remedio que ceder a nuestras pretensiones. Y bueno, ahí empecé yo a meterme en cosas que no eran de empresario, que eran de políticos. Y para mí entonces empezó la transición aquí por una razón muy importante, porque después de las elecciones del 78, en el 79, cuando se hicieron las primeras elecciones municipales, cambiamos los alcaldes, que eran todos contrarios a nosotros, eran de AP la mayor parte de ellos, los cambiamos por los presidentes de las cámaras en los pueblos que eran de UCD, era gente con inquietudes y progresistas. Bueno, así me vi yo, y bueno, y encabezando una lista que no estaba hecha, sin dinero, sin saber quién me iba a acompañar. Al final, pues resultó que los poderes los tenía Paco Laiz, otra excelente persona y un buen amigo mío y además muy buen colaborador el tiempo que estuvimos juntos, porque luego ya no fue así. Y bueno, entre él y yo hicimos la candidatura como pudimos, de personas que más o menos eran distinguidas y podían aportar algo. Y ganamos las elecciones por goleada, pero yo estoy convencido que no las ganamos nosotros, las ganó Adolfo Suárez con su aparición en la televisión y con su buen hacer, y el rey que estaba detrás, pues en fin, vigilando el tema, digo yo. Y bueno, pues ganamos las elecciones. Y ahí es donde empieza ya la verdadera transición aquí y entre España, vamos. Lo cierto es que el día que tomamos posesión nos quedamos todos un poco con los ojos abiertos como lunas, porque claro, enfrente de nosotros estaba todo el comunismo y toda la oposición al régimen de Franco al completo. Estaba la Pasionaria, estaba Carrillo, estaba Alberti, estaba un otro José, no sé cuántos, de Andalucía, que era uno de los cabecillas, tal. Bueno, total, que aquello fue pues como una especie de shock, que digo, caray, ¿esto qué es, no? Pero bueno, dicho esto, yo creo que es justo decir también que toda esa gente aportó mucho a la transición, porque sin ellos no se podía haber hecho de la forma que se hizo. Yo siempre que me han preguntado, y hace ya casi 40 años que no salgo en la televisión diciendo cosas, pero hoy no puedo evitarlo. Yo sentí un gran respeto por Tarradellas, cuando vino y se reunió con nosotros en el Parlamento, lo que nos dijo. A Carrillo le perdoné lo que es su historia, y de hecho tomé muchos cafés con él porque le gustaba mucho el café y a mí también, y coincidíamos en el bar, ¿no? Y Alberti, en fin, hay que tener en cuenta que Carrillo no solamente es que, digamos, calmó al Partido Comunista, que era la única, digamos, oposición organizada que había habido en el franquismo, sino que renunció a su bandera, acogió la bandera nacional, la monarquía hereditaria y, en fin, unas Cortes Constituyentes que realmente son una democracia parlamentaria, ¿no? Y eso, bueno, eso le perdona todo su anterior pasado, que no fue modélico ni muchísimo menos. Y así empezamos. Luego tuve no la suerte, sino que me tocó estar en los pactos de la Moncloa, porque a mí, el día que se formaron las comisiones en el Congreso, pues cada diputado se adscribió a una o dos comisiones a las que más interés. Y yo, como es natural, pues bueno, me adscribí a la Comisión de Agricultura. Cuando nos reunimos, pues con unos 30 o 50 parlamentarios que habían escogido esa comisión, pues bueno, pues a ver qué hay que hacer. O sea, ninguno sabía lo que tenían que hacer. Yo sí lo sabía, porque es curioso. Yo tenía una experiencia, porque había sido, te lo he dicho antes, un poco líder de los ganaderos, y sabía lo que era hablarle a los ganaderos, y sabía lo que era estar frente a 500 o 600 ganaderos diciendo cosas, y sabía cómo se organizaban las cosas, ¿no? Había tenido además aquí, ya en los 2 últimos años del franquismo, unas elecciones en el sindicato que me habían permitido llegar a la Cámara Agraria y luego a la Diputación Provincial entonces. Y bueno, pues allí ayudé en todo lo que pude a Modesto Piñeiro. Y entonces dijimos, bueno, pues mirad, hay que hacer esto.
hay que nombrar un presidente, un secretario y tal, y luego, bueno, pues a ver, ¿quién? Allí había varios ingenieros agrónomos, varios presidentes de cámaras, había muchísima gente que sabía mucho más que yo de todo aquello, ¿no? Yo era un empresario más o menos inteligente, con más o menos suerte y más o menos importante. Pero bueno, me señalaron todos con el dedo y yo fui el presidente. Como tal presidente, pues fui luego a los pactos de la Moncloa. Y aquello fue lo que a mí me consolidó en mi esperanza de que esto iba a cambiar, que no iban a pasar cosas como luego pasó lo de Tejero y compañía, porque allí se habló de tú a tú y cara a cara y se dijeron las cosas como había que decirlas, ¿no? Yo estuve en la mesa agraria, es verdad, porque había varias mesas y luego había la mesa principal. Bueno, y allí se pactó la Constitución, allí se pactaron las leyes. Y allí unos propusieron unas leyes y otros propusimos otras y allí se llegaron a acuerdos. Y recuerdo un día que ya quedaban 4 o 5 cosas que no había manera de ponerse de acuerdo y llegó Fernando Abril, que era el que aparecía de vez en cuando por allí y dijo, bueno, vamos a ver, esto ya sabemos cómo hay que resolverlo. Si queremos democracia hay que practicar la democracia, así habrá que votar. Tengo en cuenta que allí estaba Tamames, que luego fue muy buen amigo mío, estaba Jordi Pujol, casi nadie, que me defendió porque a él le interesaban las cámaras y a mí también. Y bueno, y al final, a ver, justo, ¿cuántos votos tienes tú? Y tú, y bueno, pues fueron algo a aprobar, todo el mundo lo aceptó y así se terminó aquella mesa y allí se acordaron, por ejemplo, una de las cosas que se acordó que todavía hoy está trayendo muy buenos beneficios a Cantabria, la ley de agricultura. Se acordó en la que se tenía que hacer una ley de agricultura de montaña amplia que cubriera bien todas las necesidades de todos los ganaderos y las zonas rurales de montaña. Luego lo diré si da tiempo porque también eso tiene historia, ¿no? Justo, vamos a pasar un poco de ese momento histórico al presente. Tú eres quizás ahora mismo la persona más indicada para poder hacer un análisis de cómo se ha transformado el sector agroganadero en Cantabria desde ese momento en el que se inicia la transición, en 1976, a nuestros días. Hay quien sostiene que el sector ganadero está prácticamente liquidado en nuestra comunidad autónoma, quienes piensan que no es para tanto. ¿Cómo ves tú ahora mismo la situación de los ganaderos y agricultores en nuestra región? Bueno, mira, yo era el mayor ganadero de Cantabria. Tenía 600 vacas de lecheras, tenía miles y miles de gallinas, tenía, en fin, era un hombre dedicado a los negocios de la ganadería. Y por tanto, en toda mi ejecutoria en el Parlamento intenté, como fuera, defender eso. ¿Cómo ha cambiado en Cantabria? Bueno, la verdad es que ha cambiado de una forma que no esperábamos. Pero desde mi punto de vista, desde la economía, desde lo que el futuro nos puede deparar, yo creo que no es malo. No es malo porque ahora tenemos unas menos instalaciones, muchísimas menos, ojalá tenemos pues 3.000 o algo así, y había entonces 40.000 con los ganaderos mixtos y todo eso, que lo único que era una especie de freno al desarrollo que luego se ha producido de explotaciones ya suficientes, con 100 vacas lecheras, con 50, con 200, que son las que existen ahora. De hecho, la producción de leche en Cantabria hoy es mayor que la que teníamos entonces. ¿Por qué? Pues porque las vacas de entonces tenían una media de producción de 4.000 litros más o menos y ahora lo tienen de 12.000. Luego el tema es muy fácil. Luego yo sí tengo confianza que en el futuro esa ganadería se defienda, hay que ayudarla, por supuesto. Y además lo que va a ocurrir, y ha ocurrido ya en parte, es que se ha liberado una cantidad muy importante de mano de obra y de personas inteligentes que se han dedicado a, en fin, ahora son empleados del banco, son funcionarios, o sea, se han buscado su acomodo en lo que es la economía y el sector del trabajo. Hay que tener en cuenta que los ganaderos de Cantabria podían ser más o menos listos y más o menos torpes, yo creo que muy inteligentes. Pero lo que sí hicieron
la mayoría de ellos fue educar a sus hijos y mandarlos si podían a la universidad. Y yo hoy me encuentro con hijos de aquellos amigos míos que me los encuentro pues, en la delegación de Hacienda. El otro día me he encontrado con uno, ¿usted justo las cosas? Pues sí, es que mi padre, digo, pues ¿y quién era tu padre? Fulanito, hombre. O sea, eso, y yo creo que eso es positivo. Y bueno, y el futuro ya no depende ni de la ganadería ni de nadie, depende de que los cántabros seamos capaces de crear, de trabajar, de ser, que yo pienso que mucho tiene que hacer el gobierno, pero tiene que hacer mucho más los cántabros en general, la sociedad. La sociedad tiene que dejar de ser una sociedad de élites que quiere, en fin, pasarlo bien y dejarle una buena herencia a los hijos. Tenemos que buscar una sociedad más dinámica, que sea capaz de crear empresas, de investigar, de hacer las cosas que se necesitan en esta época. Y cuando digo que la culpa no es del gobierno, ojo, el gobierno también tiene mucha culpa, porque no es él el que tiene que crear estas cosas y los puestos de trabajo, pero él tiene que reunir las condiciones para que esto se produzca, y no se han reunido. Yo creo, y lo digo con mucho dolor, que la autonomía en Cantabria no ha dado todos los frutos que nosotros pensábamos que tenía que dar. Y no los ha dado por una razón muy importante, porque es que los que hicimos la autonomía la hicimos con mucha prudencia. Hicimos un estatuto en el que, teniendo en cuenta la dimensión de Cantabria, el número de habitantes, etcétera, y nuestra economía, había 2 o 3 competencias que nunca tendríamos que haber tenido, y igual que nosotros, la mayor parte de todas las comunidades, eran principalmente educación y sanidad, vamos. No teníamos nosotros fuerza económica en la sociedad para aportar eso. Y si nosotros, o gente de nuestro grupo, hubiera seguido, pues posiblemente las cosas serían distintas. Pero claro, tú lo viviste y te recordarás que cuando fuimos a hacerla, aprobamos el estatuto, que tengo que decir que en principio el PSOE estaba muy reacio, pero luego al final colaboró, y Jaime Blanco en eso hizo lo suyo, positivo, bien. Nosotros hicimos un estatuto. Uno de nosotros, concretamente Alberto Cuartas, le dio solución al problema nacional que existía entonces. Oye, ¿qué hace? ¿Cómo va a tener una autonomía uniprovincial diputación? Eso no puede ser que tenga 2. Y me recuerdo que Alberto, en una reunión que había, no me recuerdo qué, dice, eso es muy fácil, que la diputación absorba las competencias de la Diputación, digo, que la autonomía absorba las competencias de la Diputación, y con eso se resuelve el tema. Luego eso lo utilizaron pues todas las autonomías uniprovinciales y tal. Sí, Asturias, hay quien dice Murcia. que es que, mira, la autonomía la hicimos nosotros y no hay más que hacer. En el primer discurso de carácter autonómico que yo hice encabezando la sala en el año 77, debajo estaba el señor Revilla y sus huestes silbándonos y llamándonos no sé cuántas cosas más. Tengo en cuenta que yo fui fundador también de allí y conservo el carnet número 8, pero me expulsaron porque hice el estatuto. Pues bendito sea, ¿no? Pero no puede presumir ni el señor Revilla ni nadie que ellos hicieron nada positivo para que hubiera una autonomía uniprovincial. Y lo demuestra un hecho muy claro: no toda la UCD era autonomista, eso es verdad. El día que yo hice ese discurso, pues todos los diputados estábamos de acuerdo, y senadores, pero luego en las elecciones del 79, pues nada más que fui yo en las listas, porque los demás se habían convertido en castellanistas y habían creado la CEDA, o no CEDA, no sé cómo, no recuerdo. ACECA. La ACECA, exactamente. Y bueno, pues era una opción como otra cualquiera. O sea, a mí el de estar con Castilla, si hubiera sido así, tampoco me hubiera importado. Pero nosotros habíamos hecho unos análisis muy importantes desde la economía
y habíamos consultado con gente que sabía, y bueno, grandes empresarios, eran banqueros, periodistas, en fin, y al final llegamos a la conclusión que lo que interesaba a Cantabria era, tal como estaban plantados los bolos entonces, que íbamos a ser una región de 14 provincias de castellana y íbamos a cambiar Madrid por Valladolid, y dijimos, bueno, pues adelante. Justo, una pregunta. Visto ahora con el paso del tiempo, con la perspectiva histórica, ¿te arrepientes de haber hecho Cantabria región uniprovincial? No, no, en absoluto. No me arrepiento porque creo que todo tiene solución. A mi modesto entender, pienso que Cantabria no puede, ni Cantabria y creo que ninguna de las regiones españolas deben de tener tantas competencias. Las competencias principales deben de ser del Estado central. Y ojo, las competencias, porque luego la ejecución de esas sentencias sí que las pueden hacer las autonomías, que es como nosotros lo habíamos comentado en nuestro estatuto. Pero claro, yo cuando vi que empezaban a reclamar esta competencia, la otra competencia, y además se las daba, bueno, basta decir que de todos los presidentes que ha habido entonces, ahora, y de todos los presidentes de la Asamblea, sí, ahora Parlamento. Primero Asamblea, ahora Parlamento. Nosotros lo llamamos Asamblea porque era un nombre nuestro, era un nombre del pueblo, era un nombre que cuajaba muy bien, y Asamblea se llaman otras autonomías. Y bueno, y lo cierto es que yo creo que esto tiene que regenerarse. O sea, los políticos de ahora y los que vengan después tienen que hacer un análisis muy serio de cuál es la situación, la económica, que yo creo que se está resolviendo muy bien, pero la situación política, y hacer un replanteamiento serio de lo que son las competencias y capacidades de cada una de las autonomías. Y desde luego Cantabria no tiene capacidad para desarrollar todas las competencias que tiene. Un dato: cuando nosotros hicimos el estatuto calculábamos que sin educación y sanidad la autonomía podría perfectamente defenderse con muchísimas competencias y todas las cesiones que nos dieran, con unos 3.000 funcionarios, 3.500 máximo. Si a eso añadimos 6.000 o 7.000 que tenían, pues serían 7.000 o 8.000. ¿Tú sabes los funcionarios y contratados que tenemos hoy en la autonomía? Pues dilo. Multiplicado por 3. Multiplicado por 3 no, multiplicado por 10. Bueno. Tenemos más de 30.000 entre empresas, entre... Bueno. Es así. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros hacer que esos 30.000 cántabros que tienen derecho a vivir bien y a ser funcionarios, y que nadie discute sus derechos ni lo que tengan que ser, al contrario, pero cómo vamos a poder pagar todo eso y además tener dinero para invertir, para hacer? Imposible. Bueno, llegamos al final de esta conversación, que quedaría para mucho, pero sí me gustaría terminar con un análisis tuyo de cómo ves ahora mismo el presente de Cantabria desde el punto de vista socioeconómico y qué prevés que puede suceder en los próximos 2-3 años. Bueno, yo el futuro de Cantabria no lo veo mal. O sea, creo que Cantabria tiene economía y tiene personas y que serán capaces de que esto se relance y de estar como hemos estado, pues en el número 4, el número 5 de las economías de las regiones españolas. Eso está claro, pero hay que tener en cuenta que todo eso depende de la economía nacional y sobre todo de la política nacional. Yo lo veo eso con mucho pesimismo. España está ahora enfrentada a unos problemas tremendos. Afortunadamente se está solucionando ya y bien el problema de la crisis económica, pero tenemos el tema de Cataluña y tenemos luego el tema de los nuevos partidos
que no son nuevos partidos, sobre todo Podemos. Podemos no es ni más ni menos que, bueno, pues una organización ideada por Chávez o Maduro, cualquiera de ellos, que lo único que pretende es destruir la Constitución y hacer aquí un Estado bolivariano o cosa parecida, cosa que estoy seguro que nunca conseguirá, pero es un problema que está ahí y que tienen que darle solución los ciudadanos con su voto. No, eso no se puede decir tú no, ellos sí. Democráticamente tienen derecho a estar donde están y eso es así. Y luego tenemos el otro problema, que ahora de momento son dos. Los partidos que han gobernado España, tanto el PP como el PSOE, bueno, se han alternado, han hecho muy mal el tema de las transferencias, pero han hecho otras cosas muy bien. Políticamente, España, bueno, está en el mundo, son 40 años de progreso y, en fin, la situación de Cantabria hoy con la de hace 40 años no es ni parecida. Pero estamos muy bien con la espada de Damocles de que todo eso se vaya al garete, porque tenemos dos partidos, sobre todo el PSOE, en España. En España el PP está pues, bastante bien unido, pero bueno, bien pegado, diríamos los de pueblo, ¿no? Pero bueno, pero el PSOE está hecho un desastre, o sea, tiene un líder que, bueno, en fin, tiene su derecho, y los militantes, como dicen ellos, en su derecho también están, pero el servicio a España que están dando es fatal y puede ser peor. Y entonces, bueno, eso, queramos que no, si todo eso no se soluciona, influirá de una manera tremenda en el futuro de Cantabria. Pues Justo de las Cuevas, muchísimas gracias por esta conversación, por este análisis de la realidad de España y de Cantabria, y desde luego que esas notas de optimismo que nos ha dejado aquí, que se cumplan. Dios lo quiera. Muchas gracias. Dios lo quiera.